Vamos a ir comenzando, si vais pasando. Bueno. Vamos a comenzar esta sesión que dura hasta las 8 de la tarde sobre liderazgos y nueva política. Nuestra intención, como la intención en general de la universidad, es echarnos un paso al lado, un paso atrás, levantar un poco la mirada y poder pensar sobre lo que estamos haciendo, entendiendo también que una transformación política como en la que estamos implicados desde Podemos es también una transformación de las maneras de pensar, y que esto no es simplemente un complemento o una cosa colateral que hacemos de vez en cuando, sino que es una obligación también para quienes queremos transformar la realidad, tener espacios y momentos para pensar y discutir sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y espacios como estos también que nos obligan a escribir y que nos obligan a ponernos en situación de diálogo y de pensamiento en común, que es un poco la idea también de este encuentro cara a cara entre tantas personas y con diferentes mesas. El título de la mesa no lo tengo ahora mismo delante, pero quiero recordar que era algo así como liderazgos y nueva política, y precisamente lo que nos interesaba es pensar sobre cómo las formas de liderazgo están cambiando también, si la transformación política en la que estamos implicados supone también una transformación de las formas de entender el liderazgo, y el presupuesto es un poco que sí, que estamos inmersos en un proceso en el que también cambian estas maneras, en el que utilizamos los liderazgos de una manera novedosa, y sobre esto queremos pensar en la mesa. Vamos a hacer unas intervenciones, las 3 intervenciones de las personas que estamos aquí, breves, para sobre todo poder dar pie a que se pueda abrir luego un debate con preguntas y con conversación interesante. Antes de presentar a las personas que están en la mesa, como podéis ver, falta Guillermo Zapata, que ayer a última hora nos comunicaba que no puede estar precisamente porque tiene un compromiso derivado de su cargo institucional irrenunciable. Él tenía mucho interés en estar en esta mesa, nos ha comunicado que dejaba por escrito lo que pensaba decir, así que al menos tendremos la oportunidad más adelante de poder conocerlo. Tenía mucho sentido que estuviera él aquí porque las personas que estamos sentadas participamos activamente, sentadas en la mesa participamos activamente en Podemos, y Guillermo Zapata es un amigo, un compañero que, como sabéis, es concejal elegido por la candidatura de Ahora Madrid, pero él no está en Podemos, y nos interesaba también, hay diversidad en la mesa, pero nos interesaba que hubiera todavía un poco más, ¿no? Aparte de las cuestiones interesantes que él puede aportar por su capacidad de pensar sobre la situación, bueno, su perfil y su no vinculación con Podemos también podría abrir un poco más el debate. Pero estamos los que estamos, que somos Rita Maestre a mi derecha. Ella es politóloga, es miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, es concejala en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz también del Ayuntamiento de Madrid y coordinadora de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. Ella, Rita Maestre, y a mi izquierda está Laura Casillas, que es de formación filósofa, periodista, es poeta también, y participa también muy activamente en la política desde Podemos, quizás no desde la visibilidad que tiene por su cargo público Rita Maestre en la actualidad, pero ella es responsable del equipo de comunicación de Pablo Iglesias, y da también este punto todo el sentido para que esté en una mesa como esta. Y yo mismo, yo soy José Enrique Ema, participo, no tengo ningún cargo orgánico en Podemos, pero participo en diferentes espacios y soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a hacer una primera intervención yo más teórica, y luego vamos a ir pasando pasaremos la palabra a Laura y terminar hablando Rita, aterrizando bien en la situación específica del liderazgo, si lo podemos llamar así, ya nos contarás, de Manuela Carmena en la actualidad. Bueno, yo simplemente voy a darle vueltas a una idea, voy a tratar de defender una idea. La idea de que los liderazgos en política son un riesgo,
pero hay que correr ese riesgo. Políticamente hay que correr el riesgo de contar con los liderazgos. ¿Para qué tipo de política es la que tengo en mente cuando estoy diciendo que hay que correr el riesgo de hacer política contando con los liderazgos? Pues una política que, por supuesto, tendría que tener en cuenta o tendría que pelear por una transformación de las condiciones materiales de vida, de la extensión y la ampliación de derechos para que las condiciones de vida sean dignas, pero quiero poner el acento en otra cuestión. Una política también que abra la posibilidad de que haya política. Es decir, que no tratemos de solucionar técnicamente los problemas que se refieren a la vida en común, sino que trate también de hacer imaginable, pensable, viable y durable otras formas de vida, otras formas de vivir juntos. No sé, hoy recogía un tuit de Jordi Sevilla, el exministro del socialista, que decía, tal cual os lo leo: el ser humano construye aviones y cohetes, pero no puede abolir la ley de la gravedad por referéndum, tampoco las leyes de la economía. Estrictamente la idea de política que defiendo es lo contrario a lo que defiende Jordi Sevilla aquí, la posibilidad de no entender el mundo social como algo que está ceñido únicamente a leyes de la naturaleza. Se trata, por lo tanto, de abrir la posibilidad de que pueda haber otras posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? Y desde esta concepción de la política se pueden ver como dos elementos entrelazados, dos dimensiones entrelazadas. La política supone la posibilidad de deshacer, de desagregar, de separar, de abrir otras posibilidades, de traer lo nuevo y de deshacer lo viejo, vamos a decir, de deshacer consensos. Pero hay otro elemento en la política también, que es el elemento agregador, el elemento de buscar cohesión, el elemento incluso de acumular fuerza o tener fuerza para poder transformar, para poder construir, para poder hacer, no solamente para abrir posibilidades, sino para hacer que esas posibilidades se hagan viables y se hagan durables en el tiempo. Nosotros, si pensamos en los procesos colectivos en general, y la política es un proceso colectivo, creo que tenemos herramientas muy potentes para poder hacer estas dos cosas. Esta cuestión desagregadora y esta cuestión agregadora, cohesionadora. Y una de ellas es las identificaciones. Tenemos la posibilidad de jugar en lo colectivo con un elemento que permite generar fuerza, permite generar cohesión, permite generar agregación alrededor de algo. Y esto es, y quiero ceñirme en la herramienta concreta de la identificación. La identificación con algo que tiene sentido en la medida que, como cohesionador, en la medida que no solamente compartimos esa identificación con ese elemento concreto, sino que nos miramos al lado y vemos que varias personas, varios juntos, varios de manera colectiva, estamos compartiendo esa identificación. Y esto tiene un poder cohesionador muy fuerte en la medida que no solamente se dirige de manera, vamos a decir, vertical hacia un elemento con el que nos identificamos, sino que nos permite dar un lugar, tener un espacio, subirnos a un tren, compartir con otros, un lugar social, en la medida que todos nos estamos identificando con un elemento común. Nos estamos identificando con la posibilidad de un cambio político, nos estamos identificando con la posibilidad de la extensión a la profundización de la democracia, y nos estamos identificando también con símbolos o incluso con figuras personales. Entonces, mi reflexión en relación al liderazgo tiene que ver con entender fundamentalmente el liderazgo como un elemento, como un catalizador de estas identificaciones colectivas. Probablemente pueda haber hay otras, los nombres comunes, las tradiciones políticas comunes, las banderas, los símbolos también, pero es interesante, o me parece interesante, pensar en el liderazgo como un elemento que tiene unas singularidades que nos permite cumplir esta función identificadora colectiva, que es una función también que tiene fuerza, y es lo que quiero mostrar, fuerza movilizadora, en la medida que es capaz, vamos a decir, de aglutinar pasiones políticas alrededor de un elemento común, ¿no? Bueno, ¿cómo entiendo esta identificación? La entiendo como la combinación de varias cosas. Una tiene que ver con lo que podemos decir una dirección. La dirección, no entender únicamente, como he dicho, la identificación como algo que tiene que ver
la dirección vertical, ¿no? El sentido vertical de la gente, el pueblo, las voluntades colectivas que se construyen. Nos identificamos con un líder, que siempre es interesante como la metáfora espacial, ¿no? Siempre lo ponemos allá arriba, la gente de abajo y el líder allá arriba. Sino, y esto es lo que me parece muy potente de las identificaciones, hay una dimensión lateral de la identificación. Identificarnos con algo que está allá arriba nos permite reconocernos a muchos mirando a los lados y ver que estamos todos en una dirección similar, ¿no? Y no solamente la dirección arriba, abajo o mirando a los lados, sino también el propio sentido, el sentido de hacia dónde va esa identificación. Yo recuerdo cuando pensamos decir en un sujeto que se incorpora a un proceso colectivo, me pongo yo de ejemplo, cuando empezaba a ver a Pablo Iglesias en la televisión, en los medios públicos, en los medios de comunicación dominantes, ¿no? Vamos a decir, en las tertulias habituales, en las radios, me ocurría un efecto extraño, y era que estaba escuchando a una persona a la que yo no conocía personalmente, que estaba diciendo las cosas que yo pensaba, y que le daba un poco como de viabilidad a las ideas que yo tenía, en el sentido que estaban apareciendo en un espacio que tradicionalmente había sido absolutamente ajeno al tipo de ideas que yo tenía, ¿no? Había como una identificación mía hacia esta figura, reconociendo que esta figura tenía algo de lo que yo pensaba. Era como si yo estuviera hablando ahí, o los míos o mis ideas estuvieran apareciendo ahí, ¿no? Pero no es solamente esta dirección hacia el líder, sino yo también reconozco que ahora, cuando escucho a Pablo Iglesias, a Rejón, a Ada Colau, presto especial atención a lo que dicen ellos. Selectivamente, no sé, Grecia, ¿qué están diciendo sobre Grecia ellos, ¿no? Ahí ya hay una identificación y me lleva a que yo me acerque a sus posiciones incluso para orientarme y tener en cuenta, conformar mi propia posición. Creo que esta doble dirección, como he mostrado, no ocurre únicamente con quien nos identificamos con el líder, sino también con los propios líderes. Los propios líderes que, por supuesto, tienen que escuchar lo que está ocurriendo para, de alguna manera, recogerlo y poder hablar sobre ello. No habría un buen líder, no sería un buen líder alguien que fuera absolutamente autista a lo que está pasando, alguien que viniera desde un planeta y hablar en un lenguaje que no conecta nada con lo que hay. Tiene que escuchar, pero a la vez del líder también esperamos, y aquí está la doble dirección también, que el líder proponga, que el líder hable, etc. No sé si os habéis visto en situaciones, en la medida que esto pueda ser una cierta figura de liderazgo, estar encima de una mesa, uno no puede ponerse en la mesa a escuchar simplemente. Yo puedo decir que queremos escuchar, pero yo tengo la obligación de decir algo desde esta posición, ¿no? Y creo que me parece interesante también como este doble movimiento del líder, que no podemos ver, por lo tanto, tan separado de aquellos que se identifican con el líder. Los que nos identificamos con el líder también hacemos que el líder sea de una manera determinada. También somos responsables en cómo el líder funciona, en las cosas que dice y en las cosas que hace. Bueno, estas serían como las claves que yo veo que están funcionando en la identificación, y simplemente quería señalar que, como notáis, o sea, yo he decidido pensar el liderazgo desde la dimensión de la identificación. Con frecuencia se piensa mucho desde la dimensión como del mando, el líder es el que manda. Y esta cuestión a mí no me parece tan clave. Creo que lo importante es, lo primero es que hay identificación, y luego en todo caso el líder va a tener capacidad de influir con lo que hace, pero porque primero hay una identificación, y por eso pongo tanto el acento en la cuestión de la identificación. Creo que esto, no voy a volver a repetir, creo que por motivos que son casi obvios, tiene mucha potencia y mucha capacidad de movilizar, aglutinar en un momento en España, además, en el que ha habido una movilización y una extensión de la politización muy potente, pero necesitábamos también la posibilidad de aglutinar esta politización en una herramienta concreta que tuviera una capacidad política determinante. Creo que se ven las potencialidades de esto, y simplemente voy a señalar algunos riesgos. Creo que existe el riesgo, efectivamente, de la delegación. A veces se habla de los líderes con el riesgo que puede producir, ¿no?, de que la gente delegue los líderes y no se comprometa políticamente, o la dificultad que puede traer el liderazgo para que las personas tengan su propio pensamiento y deleguen o piensen lo que piensa el líder. No me parecen estas las
las críticas principales, y además me parecen a veces como que reproducen una cierta idea ingenua de lo que somos, porque creo que no puede haber política sin confianza en alguien. Yo no puedo hacer todas las cosas. Yo estoy muy contento de que Rita esté en el ayuntamiento y yo realmente no me preocupo mucho de las cosas municipales, porque hay gente que está ahí que se está implicando y está trabajando bien. Si hay condiciones políticas razonables, tiene que existir la posibilidad de que yo pueda preocuparme, yo pueda discutir, yo pueda trabajar sobre ellas, pero creo que es inevitable que haya, yo no lo llamo delegación, le llamaría confianza en los representantes, en ciertas figuras. Por lo tanto, no veo del lado de esta confianza solo peligro, veo también buenas posibilidades y veo que es necesario que esto ocurra. Y lo mismo, un razonamiento similar en relación al pensamiento propio. El pensamiento de cada cual siempre tiene que ver con lo que uno ha leído, lo que uno ha hablado. El pensamiento de unos viene de los otros también. Entonces me parece ingenuo pensar que uno no va a tener un pensamiento propio porque siga especialmente o esté especialmente atento a las opiniones, a los mensajes de uno. Bueno, uno ya filtrará y elaborará, como hacemos con todo. Yo las palabras que os estoy diciendo ahora no me las he inventado yo solo, vienen de otras lecturas, de otras conversaciones, de otras experiencias que son con otros también, ¿no? Creo que verdaderamente el riesgo más potente de los liderazgos es el de la despolitización, el de cancelar toda la política, el de reducir la política únicamente a una identificación, a una especie de paquete cerrado, a un caramelo que supone como un bálsamo como para el niño cuando está llorando, que en una situación de malestar social, de crisis, de repente encuentra una figura que le da ese lugar que decía y que uno pues se queda tranquilo con la situación, como cuando uno se queda tranquilo cuando va al fútbol y suelta 3 o 4 gritos porque los suyos van ganando. Y bueno, me parece que es un efecto interesante, pero no puede ser políticamente el único efecto de la identificación con los líderes. Y creo que este sería el problema, que la identificación con un líder impidiera precisamente lo que comentaba antes, que era uno de los objetivos fundamentales para mí de la política, la posibilidad de que haya otras formas de pensar, la posibilidad de que haya otras formas de imaginar otros mundos. Creo que si nosotros hacemos mucho hincapié únicamente en este plano de las identificaciones con los liderazgos, puede ocurrir que en el momento que esa figura con la que nos estamos identificando no nos ofrezca una solución y nos ha prometido una solución, rápidamente nos podamos desplazar incluso a identificaciones con otras figuras que están en una posición política diametralmente opuesta. Entonces creo que tenemos que utilizar los liderazgos no solamente para que haya identificación y agregación, sino para que haya politización, para que haya la posibilidad de pensar políticamente sobre las situaciones. Como un ejemplo para tratar de aterrizar esto un poco más, y voy a ir ya terminando. Cuando nosotros hablamos de la casta frente a la gente, o frente al pueblo, frente a los de abajo, podemos hacer una especie de caricatura que se desplace más hacia este lado riesgoso que veo de la identificación, en la medida que simplemente entendemos la casta como una cualidad personal. Es que hay gente que es mala, la gente de la casta. Yo creo que el sentido de cómo Podemos ha utilizado la casta y ha utilizado, por lo tanto, figuras de identificación diciendo nosotros no somos la casta, no ha sido este sentido facilón de identificarte con una cualidad personal, sino ha sido poner esta figura de identificación al servicio de una politización. La casta no es una cualidad personal, es una manera de hacer política. Implica unas decisiones, unas opciones políticas, unas prácticas determinadas. Utilizamos el nombre para poder distinguir en el espacio político quién se pone a un lado y quién se pone a otro, pero le acompañamos al nombre con una politización, una problematización política, un análisis político, una distinción, vamos a decir, de las posiciones y de las opciones políticas que están en juego. Por eso creo que el riesgo de la despolitización que puede tener las identificaciones con un líder se puede enfrentar acompañando a la figura de la identificación siempre con un trabajo de politización. No te identificas únicamente con una persona, te identificas con un proyecto, te identificas con la posibilidad de apostar por ese proyecto con otra gente y te identificas con la posibilidad de apostar con otra gente por un proyecto de manera política. Y esto de hacerlo de manera política es no entendiéndolo meramente de manera técnica como estas son las soluciones que hay que hacer, sino uno tomando partido, dándose cuenta
que hay opciones por las que uno tiene que apostar y tiene que elegir, y no le dan una solución cerrada sobre lo que hay que hacer. No vale únicamente con votar a tal opción, no vale únicamente con eso, sino el voto por esa determinada opción o esa determinada identificación. Tenemos que ser capaces de acompañarlo de la posibilidad de pensar políticamente la situación de una manera diferente. Y creo que el liderazgo puede ser totalmente eficaz para esto, pero el liderazgo puede traer la posibilidad de no hacerlo de esta manera. Voy a terminar ya. Creo que hemos visto, no solamente en Podemos con Pablo Iglesias o con otras figuras de identificación, liderazgo, sino también con Manuela Carmena, con Ada Colau y con otras, la posibilidad de utilizar los liderazgos en este sentido politizador. Creo que sin duda hay mucha más politización y mucha más extensión de la posibilidad de pensar políticamente la realidad acompañado de estas figuras. Yo no sé si habéis tenido la experiencia que yo he tenido, pero yo aluciné cuando le vi a Ada Colau en la intervención en el Congreso. Y no era una mera cuestión de ir a un partido de fútbol y decir esta señora es de los míos, sino habría la posibilidad de pensar en otras posibilidades que igual hasta entonces uno no las había visto de manera tan clara. Creo que hay el riesgo de que los líderes no hagan esto, pero sí me parece inevitable pasar por el riesgo y atreverse a jugar con esto para que esta politización que queremos, o que es la politización que yo defiendo, pueda ocurrir. Lo dejaré aquí y os prometo que lo que viene ahora es menos teórico y vamos a ir aterrizando. Le paso el micrófono a Laura. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí después de un largo día de reflexión y de debate. Como os decía Pepe, yo ahora mismo estoy trabajando en el equipo de Pablo Iglesias y estoy trabajando además dentro de unas tareas tan vinculadas como serían a este tema de la construcción del liderazgo como son las de comunicación. Entonces realmente agradezco la ocasión de esta charla para poder pensar un poco sobre esa labor cotidiana que en las urgencias de los días va dando lugar a decisiones y por tanto a caminos que no siempre tenemos tanta ocasión de pensar. Entonces desde luego es un lujo estar aquí. Y precisamente por eso lo que quiero hacer en este ratito que tenemos para compartir y en el que os contaré algunas cosas es compartir con vosotros algunas preguntas que me surgen, sobre todo algunas contradicciones a las que nos toca enfrentarnos en el día a día, algunas tensiones, a veces más difíciles y a veces menos, que nos acompañan y que espero que pensando entre todos logremos sacar cosas buenas de ahí. Quiero empezar con una constatación que puede ser algo evidente, pero que creo que marca mucho el tono de lo que puede ser un debate como este, y que es que buena parte de quienes estamos aquí pensando sobre el liderazgo venimos por unas razones o por otras de lo que podríamos llamar una alergia fuerte al liderazgo. Es algo que en principio no nos gusta demasiado, nos da prevención, como decía Pepe, lo consideramos algo así como un riesgo que podemos decidir o no tomar, pero que desde luego no es lo que se nos aparece como deseable, ¿no? Como sí podría ocurrir en otras construcciones o en otros proyectos políticos. Y nos encontramos con la contradicción fuerte de partida de que, siendo esto así, sin embargo, en Podemos, en concreto, se opta por una hipótesis y por tanto por un proyecto en el que el liderazgo es absolutamente central y llega a estar incluso exacerbado, ¿no? Llega a ser más fuerte que en otro tipo de construcciones. Nos encontramos entonces en una situación un poco rara, en una especie de paradoja en la que muchos de nosotros querríamos poder defender un lema al estilo zapatista de un líder que sea uno más entre tantos, y sin embargo nos vemos en una situación tipo Amanece, que no es poco, de alcalde, todos somos contingentes pero tú eres necesario. Y sí, que el homenaje incluido aprovechando el día. Entonces, los porqués son muchos y yo no podría abordarlos desde perspectivas teóricas muy firmes porque no es esta mi especialidad, pero sí que llevándolo al menos
al terreno que sí conozco mejor, sí creo que tiene muchísimo que ver ahora mismo la existencia de esa contradicción con una de las condiciones de la política en nuestros días, que es la necesaria relación con los medios de comunicación, o lo que podríamos decir también el hacer política en la sociedad del espectáculo. Esto inevitablemente tiene una serie de condicionantes en lo que va a ser la construcción de un líder que son definitorios de nuestra época y que son bueno, el camino dentro del que tenemos que andar, o el tablero dentro del que tenemos que jugar. Tiene, sin embargo, por supuesto, consecuencias, y yo ubico como mínimo dos, una hacia adentro y otra hacia afuera. Empiezo con la de hacia adentro. La generación de liderazgos que tienen muchísimo que ver con la presencia en medios de comunicación da lugar a unas ciertas descompensaciones o a una dificultad en el equilibrio interno de las organizaciones que resulta innegable. Los focos, los titulares, las fotos y las primeras planas de los periódicos tienen el efecto de aplanar, de convertir lo que es una persona en un personaje, de simplificar, de hacer ideas complejas necesariamente mucho más sencillas, ¿no? A partir de ahí, las figuras que ocupan esos titulares, que ocupan esas pantallas, que ocupan esas fotos, toman una especie de peso específico que no necesariamente se corresponde ni con su calidad de mayores expertos en algo, ni con su mayor relevancia como aglutinadores dentro de la propia organización. Puede ocurrir que sí, pero puede también ocurrir que no. Sin embargo, hay otro tipo de elemento que entra en juego y con el que hay que trabajar, ¿no? Esto es algo que en Podemos, sin duda, tenemos muy presente en todos los procesos y aparece como oportunidad y como problema, inevitablemente. No es lo mismo cuando se hacen unas primarias una persona que sale en la tele que una persona que no sale en la tele, y eso más nos vale admitirlo y intentar, por tanto, ponerle cotas y trabajar con ello, no hacer como si no existiera, ¿no? Eso sería en el hacia adentro. En cuanto al hacia afuera, siguiendo por la línea que marcaba Pepe de la identificación, este liderazgo en los medios de comunicación, por así decir, también genera modos propios de identificación y modos propios de adhesión al líder que son también diferenciales de los que se pueden dar en otro tipo de procesos. Siendo quizá un poco simplificadora yo también, pero casi se podría hablar de una especie de adhesión pop. Hay muchas personas que incluso serían militantes de la misma organización, serían compañeros de camino, por tanto, que sin embargo ven a los líderes más como se vería a una estrella del rock, más como se vería a un actor de la tele. Entonces es inevitable que también tenga una consecuencia cuando un compañero de organización, al acercarse al líder, al cabeza de su partido, de tal sector de su partido, de lo que sea, lo que quiera es hacerse un selfie, no hablar. Evidentemente esto genera cosas, tiene efectos, ¿no? Ahí estamos diciendo que lo que se está viendo no es a un compañero, no es a un igual. Luego podemos hablar muchísimo de horizontalidad, pero este tipo de prácticas bueno, crean una irregularidad ahí, sin duda. Además, si hablamos también de sociedad del espectáculo, como también anotaba Pepe antes, aunque por otra vía, uno de los efectos que parece que inevitablemente tiene esa percepción televisiva de las cosas es una generación de pasividad. No recibe y es más tendente a que puedan ocurrir este tipo de problemas que él señalaba, como la despolitización o el querer recibir un discurso dado, que si los liderazgos se pudieran construir de otra manera más compartida y más en el proceso, ¿no? Entonces, esta sería una primera contradicción, un punto de partida problemático a la hora de lidiar con este riesgo y decisión de contar con un líder fuerte en un proyecto político. De ahí podríamos pensar un poco más sobre este tema de la identificación. ¿Qué es, sea en la tele o no, lo que genera esta identificación? Que es una pregunta no muy distinta quizá de cuáles son los roles que viene a cumplir el líder. Se me ocurren algunos. Desde que estoy en Podemos, yo nunca había estado en la política en este sentido, de un partido y demás. Siempre me había movido en movimientos más pequeños y sobre todo además en el ámbito cultural, o sea que nada que ver. Y si algo me ha dado que pensar es
que empiezo a concebir la política, sobre todo, y a diferencia de lo que me ocurría antes, como un arte de manejar las concesiones. Yo venía, y creo que quizá también muchos de nosotros, de algo que es todo lo contrario, la identificación con un proyecto político como suma de certezas, como una adhesión más o menos sólida a una serie de principios incuestionables. Al intentar pensar en términos de mayorías nos encontramos con que algo fundamental es algo que también ha salido ya, la creación de consensos, el aglutinar, y para eso imprescindibles las renuncias, ¿no? Las concesiones. Quizá uno de los roles que tenga que cumplir un líder sea el de hacer de mediador para esas concesiones, el ser una especie de punto de encuentro en el que se puedan, pues sí, dejar caer determinadas identidades, dejar caer determinadas certezas para encontrar una identificación que por tanto pueda aglutinar, como se decía antes. Evidentemente esa identificación, como también apuntaba Pepe, se hace en personas. No nos identificamos con ideas, no nos identificamos siquiera con palabras o con discursos. Y sin embargo se da también la paradoja o la contradicción de que precisamente cuando hacemos la identificación nos olvidamos de que esas personas son, pues eso, personitas, humanitos, haciendo lo que buenamente pueden, ¿no? Entonces queremos un líder que sea una especie de asamblea encarnada, que siempre exprese el sentir común y que en una especie de mística extraña diga en todo momento lo que nos une a todos, pero al mismo tiempo queremos que ese líder sea muy sencillo, se tome un café con nosotros y pueda estar debatiendo todo el tiempo. Me temo que esa contradicción resulta un poco irresoluble y solo podemos intentar llevarla un poco mejor recordando que al fin y al cabo también, más allá del personaje líder, hay una persona que, pues eso, hace lo que puede, ¿no? Y en ese sentido, yo últimamente otra de las cosas en las que también pienso mucho es en la historia, en el sentido de decir, ¿cómo habrán sido las cosas en realidad? Es decir, el que tomaba la decisión y ahora en el papel parece una cosa tan monolítica, ¿qué le estaría pasando? ¿Tendría sueño? ¿Tendría hambre? ¿Estaba cansado o estaba entre el público alguien que le ponía particularmente nervioso, ¿no? Hacerse esas preguntas acerca de la historia nos permite una complejidad que tal vez también deberíamos tener la generosidad de aplicar a quienes queremos que hablen por nosotros, ¿no? Quizá una de las cosas que tenga que permitir una construcción de nuevos líderes sea permitir el error, permitir la precariedad, permitir la debilidad, permitir que no siempre se acierte y por las mismas exigir también en esa misma medida que el error se reconozca y que se pueda avanzar a partir de él. Siguiendo con el tema de la identificación, de la representatividad, otro componente problemático es que además al líder se le pide al mismo tiempo que esa capacidad aglutinadora cuasi mística y esa humanización pero que al mismo tiempo no contempla el error, también se le pide que tenga carisma, que hable bien, que a poder ser sea guapo y entretenido y que dé estupendamente en cámara. Nos encontramos con otro problema más, porque una vez más el carisma es inevitablemente una particularidad, es una singularidad, entra en el plano de la persona y entonces no siempre va a representarnos. Precisamente aquello que nos fascina del personaje líder es lo que a veces también nos irrita, es lo que a veces dices, no, yo eso no lo habría dicho. Bueno, otra contradicción con la que hay que jugar. Y por introducir otro papel más, si uno de los roles que tendría que jugar el líder podría ser este de aglutinar y de concitar consensos, hay otro que quizá nos cuesta más admitir, pero que creo que también funciona ahí, y que sería un papel que tiene que ver con que ante lo nuevo sentimos un cierto miedo, y cuando eso nuevo hacia lo que queremos caminar además no está pautado y está un poco desordenado y además queremos que sea así, a veces, hay que reconocerlo, nos relaja bastante poder pensar que alguien sí lo tiene bajo control.
A veces querríamos tener esta especie de ilusión freudiana de que sí tenemos una suerte de hermano mayor que en algún lugar debe estar teniendo las respuestas. Además de todo lo que habíamos señalado antes, al líder también le pedimos eso. Tiene que tener respuestas a punto para nuestras inquietudes y salvarnos un poco de ese miedo, ¿no? Hay muchos más componentes que se podrían poner en juego y que espero que en el debate vayan saliendo. Apunto simplemente algunas cuestiones más que a lo mejor pueden servir también de líneas para ir pensando. Una de las preguntas que lanzaba Pepe en la propuesta que nos hizo para esta charla era la que oponía un poco esta cuestión de la identificación a otra posible manera de concebir el liderazgo, que sería como mando. Yo, igual que él, creo que no es la clave, que los líderes que al menos en este tiempo nos sirven tienen más de seductores, de enamoradores, que nos hacen ir a su lado, que de capitanes que nos marquen el rumbo. Sin embargo, sí creo que hay algo en lo que se produce una especie, si no de mando, al menos de guía. Y para pensarlo traigo una cita de alguien que sobre el liderazgo pensó bastante y que, aunque resulte un poco inusitado en un sitio como este, es Lawrence de Arabia. No en los 7 pilares de la sabiduría, sino en otro libro pequeñito que tiene, que se llama Guerrilla, en el que reflexiona sobre cómo abordó él todo el tema aquel de conquistar el desierto. Tiene una cita que me llama mucho la atención y que es algo que él alaba a los árabes con quienes él hace esas batallas, y dice: el mando árabe debía preocuparse pocas veces por lo que hicieran sus hombres, pero muchas por lo que pensaran, siendo la dietética para él más de la mitad del mando. En Europa esta cuestión se dejaba un poco de lado y se confiaba a hombres externos al cuerpo general, pero el ejército árabe era físicamente tan débil que no podía permitirse que el arma metafísica se oxidara en un rincón. Me llama mucho la atención esto del arma metafísica y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Decíamos antes, y estoy de acuerdo, que una de las cosas que constituyó uno de los grandes aciertos de Podemos en el principio fue ponerle nombre a cuestiones que todo el mundo decía: esto era lo que yo pensaba y no había sabido decir, ¿no? Eso es el arma metafísica, eso es creación de realidad. Y por las mismas, la aparición de determinados líderes que no son quienes estaban en principio destinados a ser líderes es también una apertura de posibilidades. Eso también es interesante en cuanto a la identificación. De pronto, gente que no pensaba que nunca fuera a poder identificarse con alguien que estuviera en un cargo público, con alguien que estuviera en un órgano de un partido, observa que sí. Y eso es porque se produce, pues eso, una cierta conquista de las conciencias, ¿no? Pero eso también nos pone ante algunas contradicciones. Creo que uno de los triunfos que nos muestran la entrada en las instituciones de proyectos como los que estamos por aquí ahora tiene que ver con una ruptura en el curso de la reproducción de las élites. Esta constatación sociológica por la cual solo quienes estaban destinados a llegar a esos puestos de gobierno lo harían, se ve cuestionada, pero eso también nos genera algunos problemas. Y yo pensé en ello sobre todo precisamente con los célebres casos de Zapata y de Rita. Me hicieron acordarme de una persona a la que yo conocí, una amiga, a la que conocí cuando estaba estudiando durante un año en Francia, en unas de estas universidades francesas que precisamente están inventadas y construidas para hacer esa reproducción de las élites, ¿no? Los funcionarios del Estado salen de allí y demás. Y esta era una amiga estadounidense que había venido a hacer un año de intercambio en una de estas escuelas de ciencia política y que tenía un comportamiento que para mí en aquel entonces resultaba muy extraño, y que era que ella siempre estaba vigilando lo que hacía con una paranoia totalmente encomiable a poder salir en algún tipo de foto. Yo en aquel momento no lo entendía, pero la recordé mucho cuando empezaron a salir estas portadas que hemos visto últimamente. Ella tenía muy claro que ella iba a ser alguien importante y que por tanto no tenía que dejar rastro, ¿no? Luego, aparte de eso, tampoco se animaba mucho a hacer cosas fuera de lo que estaría previsto, pero ella tampoco tenía muy claro eso. El caso es que
La pregunta sobre todo que me surge con esto es, nuestra reacción instintiva de todos cuando vemos estos problemas que pueden surgir por sí haberse dejado de hacer fotos, es, bueno, ¿cómo no las borraste? Vale, a lo mejor esto es algo que tenemos que repensar. Es decir, una de las preguntas que yo querría lanzar y que me parecen interesantes para el debate es, ¿qué vamos a hacer con nuestra verdad? Es decir, ¿tiene que la posibilidad de estar en situaciones de liderazgo hacernos querer borrar nuestra historia hasta aquí? Y si hacemos eso, si lo admitimos, ¿qué riesgos entraña también, ¿no? Igual que qué riesgos entraña, por supuesto, el no hacerlo. Solo un par de cuestiones más, dejándolas apuntadas para el debate. Y sería el pensar qué pasa con los liderazgos a partir de ahora. Es decir, hasta ahora, de acuerdo, el líder como guía en un camino hacia un lugar. Pero luego habrá una situación, unas elecciones y habrá una resolución que puede tener distintos escenarios a los que ahora intento entrar. ¿Qué ocurre con el líder entonces? ¿Qué va a pasar con los líderes en el momento en el que el marco cambie? Entre esos dos escenarios, el primero en el que habría que pensar es el siempre posible escenario de la derrota, que es algo en lo que, bueno, no queremos pensar, pero hay que pensar. Yo me imagino algo así como la escena del poema de Cavafis o de la canción de Leonard Cohen de El Dios abandona a Antonio, ¿no? Ese líder mirando por la ventana a la ciudad perdida y diciendo, bueno, o me voy o me reconstruyo. ¿Qué pasa entonces, no? ¿Qué es el líder en la derrota? ¿Qué es el líder en la necesidad de relevo? Otro escenario posible. El líder en lo institucional, que de esto nos hablará Rita ahora. ¿Cómo entran las figuras carismáticas, las figuras de identificación, a pasar a cumplir un rol diferente, a estar en las instituciones y a hacer un trabajo en el que entonces el escenario con el que hay que lidiar es otro, quizá no más halagador tampoco y igualmente inevitable. Lidiar con la decepción, lidiar con la inevitable ruptura de expectativas y con que una vez más habrá de producirse un choque con la realidad por el cual toda esa identificación que se había canalizado, toda esa esperanza y toda esa fuerza puesta en una figura que seguirá siendo una personita, se enfrentará a distintos muros de la realidad. Una última cuestión, solo con este tema de mirar un paso adelante y cómo vamos a tener que plantearnos también el tema de los liderazgos en las semanas y meses por venir. ¿Cómo van a hacer ya no los líderes, sino todos nosotros? ¿Cómo vamos a lidiar con la evolución de la hipótesis? Es decir, hemos aceptado, ok, lo de los liderazgos, pero ¿en qué momento sabremos o no sabremos ver que llega el tiempo de hacer un cambio? ¿Tendremos o no tendremos la valentía de abandonar lo que ha funcionado y de no tener un apego a las figuras que nos han traído hasta aquí y que quizá deban en algún momento dejar paso, ¿no? ¿Cómo gestionaremos todo esto? Bueno, yo después de las reflexiones y las preguntas que ha dejado a la mesa Laura, como me da un poco de paz. También que como hemos ido al Ayuntamiento de Madrid, pues desde entonces yo soy muy optimista. Entonces he pensado esta cuestión desde un enfoque fundamentalmente positivo. Es decir, en cuanto de útiles han sido, son y van a seguir siendo, creo, los liderazgos en la nueva política. Creo que comprando el esquema teórico que ha puesto encima de la mesa Pepe, es decir, la utilidad de los liderazgos, de la identificación con personas particulares para agregar, catalizar e impulsar las pasiones colectivas, partiendo de esa hipótesis, creo que, siendo eso siempre cierto, es particularmente cierto en un momento, en un contexto político como el nuestro. En un contexto que es particular, que no se parece al de décadas anteriores, en los que en este contexto han cambiado, creo, las dimensiones y los ejes centrales de la política.
Creo que los liderazgos son particularmente útiles en contextos en los que se han erosionado las certezas, las instituciones y los agentes sociales previos que ordenaban las lealtades de la sociedad. Por eso, en un contexto de erosión, no de derrumbamiento, pero sí de erosión del régimen político tradicional, de la función de los partidos, de la utilidad de los partidos como agregadores de la voluntad colectiva, en ese contexto es particularmente fructífero la cuestión del liderazgo como una herramienta una vez que los partidos tradicionales ya no son esos espacios de agregación, de catalización y de impulso de la voluntad colectiva, ¿no? de impulso de construcción y de creación de voluntad colectiva. Creo que es importante señalar que, siendo siempre necesarios o útiles los liderazgos en política, en este contexto particular son, valga la redundancia, particularmente útiles, y por eso se ha demostrado su eficacia. Se ha demostrado su eficacia, creo, en el primer intento de asalto institucional fuerte que ha habido en este año y medio, que son las elecciones municipales y autonómicas, y en particular en dos casos que creo que son evidentes, que es el caso de Madrid y el caso de Barcelona. Por deformación vital, pues lógicamente conozco más el caso de Madrid y le he dado bastantes más vueltas al caso de Madrid. Creo sinceramente que la razón fundamental, no la última, no la única, pero sí la fundamental, la de más peso, de la capacidad de la candidatura de Ahora Madrid, en el caso de Madrid, de Barcelona en Comú, en el caso de Barcelona, para entrar en una institución que estaba ya en erosión, tiene que ver con la existencia de dos estupendas lideresas, como son Manuela Carmena y Ada Colau, que en particular Manuela en un tiempo récord, teniendo en cuenta que desde marzo, que pasaron 2 meses desde que fue elegida en unas primarias, siendo una desconocida para una parte de la sociedad madrileña y una vieja y magnífica conocida para otra parte de la sociedad madrileña, en esos 2 meses construyó un perfil político muy acelerado, muy potente, tanto que consiguió llegar a la institución, ¿no? Creo que la base del éxito, para no meterme en piscinas, creo que la base del éxito, por lo menos en Madrid, tuvo que ver no tanto con la confluencia entre distintos actores, sino con el hecho de que se estaba presentando una candidatura ciudadana encabezada por una figura independiente y a la vez con prestigio, nueva y vieja conocida, como es el caso de Manuela Carmena. Creo que también ha tenido y tiene un papel importante. Decías, tú señalabas ahora algunas de las contradicciones o tensiones que pueden generar hacia adentro los liderazgos. Claro, lo dices desde la perspectiva del partido, ¿no? De Podemos. Siendo yo también de Podemos, pero trabajando y militando en un espacio que es de confluencia con otros actores políticos, paradójicamente, bueno, no sé si tanto, el liderazgo tiene la función cohesionadora que no tiene dentro de la estructura del partido, de la plataforma electoral, que en un partido único, digamos, puede generar paradójicamente tensiones, ¿no? En este caso, Manuela Carmena es claramente una suavizadora de las diferencias, y es en torno a ella, también dentro de las estructuras de Ahora Madrid, que las diferencias se llevan y se acuerdan con mucho más cariño de lo que se harían en una situación en la que no existiera una figura de referencia como ella, que de alguna forma está por encima de todos, aunque está siempre al lado de todos también. Yo le he dado muchas vueltas a la figura de Manuela, a la construcción del liderazgo que se ha hecho en torno a Manuela, casi a pesar de Manuela, en el sentido de que no ha sido una construcción estratégica en la que ella se haya sentado a pensar voy a ser la próxima lideresa, porque creo que tiene elementos muy interesantes. Lo podemos discutir luego, pero tiene elementos interesantes en cómo se ha construido en torno a ella una diferencia distinta a la oposición, digamos, pueblo-casta que ha construido Podemos, ¿no? Creo que en el caso de Manuela, en el caso de Ahora Madrid, la construcción de la diferencia es otra, que parece menos conflictual, pero no lo es solo una diferencia en la construcción. Y creo que también el liderazgo de Manuela, que es un liderazgo que puede parecer menos fuerte en relación con otros liderazgos, y ahí hay una cuestión de género sobre la que volveré después, evidente, es sin embargo una construcción muy potente. Una construcción, y yo he tratado muchas veces, y ahora para prepararme esto pues he terminado de hacerlo, de identificar cuáles eran las características, los ejes salientes que hacen que Manuela se haya convertido en la figura de referencia que es, y que lo hicieron en ese periodo cortísimo de tiempo, ¿no?
Y esto, bueno, lo he pensado, entre otras cosas, recordando cómo la gente hablaba y habla de Manuela, pero recordando los tiempos de campaña, que son así como muy intensos, cómo hablaba de ella y cómo se posicionaba frente o con ella, ¿no? Y diría que hay dos dimensiones, que son las dos muy interesantes. Una tiene que ver con Manuela Carmena, la jueza lleva comillas, porque la gente se refería a ella como la jueza, no hay otra, es Manuela Carmena. Y eso tiene un componente intrínseco de transparencia, de decencia y de justicia que genera una identificación, diría, natural, ¿no? Una identificación y una admiración también natural. Y luego tiene una parte muy, bueno, para mí interesante, pero no exenta de contradicciones, que tiene que ver con Manuela como autoridad que es capaz de conseguir y de imponer cosas. A mí me da a veces la sensación en campaña, y también ahora, que la gente va a ver a Manuela como a una audiencia antigua, a pedirle cosas, porque Manuela es capaz de conseguir cosas, porque para eso es jueza. Y esa identificación con ella no es una identificación de igual a igual, es claramente una identificación subordinada, jerarquizada, con la que la gente, una parte de la gente, una parte de la ciudadanía, se siente cómoda, se siente naturalmente cómoda. Y creo que es un punto sobre el que pensar. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con la construcción de su liderazgo, que diría que es algo así como Manuela, la abuela, que es la otra parte de la figura de, bueno, todo esto, o sea, bueno, no hace falta que lo diga, con todo el cariño y la admiración que le tengo a la alcaldesa de Madrid, pero estoy pensando teóricamente, estoy utilizando esas palabras en términos teóricos, en la medida de mis posibilidades. Entonces, en ese sentido, decía, Manuela como una mujer cercana, que escucha, que está siempre disponible, que se puede tocar, que es palpable, que va vestida como las personas normales, que lleva su bolso a todas partes, porque eso es lo que hacemos las mujeres, llevamos siempre el bolso encima, como una persona de carne y hueso. Y luego, y esto es una cosa interesantísima que ya señalabas, bueno, que ha aparecido varias veces, que tiene que ver, digamos, con la doble dimensión del liderazgo como el que recoge lo que ya hay y el que a la vez propone. Y al proponer tiene capacidad de mando. Yo lo pensaba cuando pensaba sobre la pregunta, que esa oposición, digamos, entre mando y identificación, no sé si la terminaba de ver clara, porque existe capacidad de mando en el liderazgo, existe más en unos que en otros. Y yo diría que en el caso de Manuela Carmena, desde esta posición, por un lado de jueza y por otro lado de maternal, de abuela, su capacidad de influencia pedagógica es muy grande. De hecho, estoy segura de que va a ser necesaria para cambiar algunas de las cosas que vamos a tener que cambiar o que queremos cambiar y que necesitan una explicación, ¿no? Y en ese sentido creo que un perfil como el suyo es particularmente apto para, a través de esa pedagogía cercana, proponer cambios que en principio pueden resultar a veces chocantes o para la vida habitual a la que estamos acostumbrados, pues novedosos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que esa dimensión doble de identificación es cercana, escucha, está ahí, y de capacidad de mando, pues no sé si es intrínseca a la función del líder, puede ser. Yo en el caso de Manuela lo veo muy claro. Y creo que además permite pensar, y vuelvo a lo que decía antes del género, que es un tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sobre si existe esto de los liderazgos masculinos y los liderazgos femeninos. A mí no me gusta, en general, ponerle el adjetivo masculino o femenino a ninguna cosa, porque me parece que es una forma de esencializarlo, dar por hecho que, como siempre lo han hecho las mujeres, esto es lo de mujeres. De hecho, esta es una discusión que yo tengo con Manuela, lo hablamos, de hecho hace poco en público en una entrevista, porque ella sí habla de la cultura de las mujeres y yo le decía, yo prefiero hablar de la cultura de los cuidados, porque aunque sé que estamos hablando de lo mismo, cuando lo nombramos como de mujeres, puede parecer o podemos caer en la tentación o se nos puede entender como que esencializamos la cuestión, ¿no? De lo que estamos hablando es de cuidar. Sabemos que quien ha cuidado siempre, o históricamente, tradicionalmente, quien ha cuidado son las mujeres, pero lo que nos interesa no es que lo hagan las mujeres, sino el cuidado. Entonces, bueno, mi postura es hablar más bien de esa cultura del cuidado. Y decía, no sé si termino de ver clara lo de ponerle el apellido,
pero sí veo claro que existen algunos rasgos particulares que caracterizan un liderazgo distinto y que están más asociados, en el caso de Manuela y de Ada Colau, bueno, pues a su ser mujer, o a ser construidas como mujeres, ¿no? Y en ese sentido creo que la identificación que producen, sin convertirse por esto en horizontal, es decir, sin convertirse en una identificación de igual a igual, sí es una identificación que se construye, digamos, en un sentido más maternal y más de cuidado, pero precisamente por maternal y de cuidado, con capacidad de incidencia, con capacidad de decisión. Que una madre sea cercana no significa que no mande, se manda mucho, lo que pasa es que manda de una forma distinta. Bueno, pues creo que lo que sucede en el caso, por lo menos en el caso de Manuela, en cómo se la percibe, cómo la percibe una parte de la ciudadanía, y más aún, y esto es muy interesante, una parte de quien se siente identificado con ella y también una parte de quien no se siente identificado con ella, es decir, de nuestros adversarios políticos. Yo compruebo con estupor cómo en las interacciones que tenemos con otras fuerzas políticas en el Ayuntamiento, en particular con el Partido Popular, Manuela Carmena tiene una capacidad asombrosa y magnífica de apaciguar a unos grupos que, digamos, que en general no están muy apaciguados, ¿no? Y además están bastante enfadados últimamente. Y ella tiene esa capacidad, ayer en el Pleno, subida en la mesa presidencial, presidiendo el Pleno, una capacidad a la vez suave, generosa, de escucha activa, flexible, de permitir, bueno, te has pasado el tiempo, no pasa nada, pero a la vez firme, de mando cuidadoso, que no solo deja a nuestra bancada muy tranquila, sino que tranquiliza también y ordena al resto de las bancadas que no se sienten particularmente identificadas con ella, ¿no? Creo que esto a mí me resulta interesantísimo, aparte de que creo que es algo muy útil para la política, nos hace las cosas más sencillas en el Pleno. Creo que es algo muy interesante sobre lo que reflexionar, ya digo, sin necesidad de oponerlo necesariamente a un otro, porque claro, casi parecería natural que tú estés hablando de Pablo y yo esté hablando de Manuela como si fueran cosas no opuestas, pero sí construcciones de liderazgo netamente distintas, ¿no? Yo creo que no, creo que las cosas que los elementos que hemos sacado los tres son más o menos intrínsecos al liderazgo. Creo que sus declinaciones son distintas, que construyen diferencias y oposiciones distintas, que tienen matices distintos, pero una fuente similar, ¿no? Y no creo que haya unas que sean más útiles que otras. Creo que el liderazgo es algo que, de hecho, utilizamos la palabra construcción cuando en el fondo no tiene nada de construcción. El liderazgo o es o no es, entre otras cosas porque está, creo, en un primer momento sobre todo ligado a la vivencia, al carisma y a las características particulares de la persona y a las de la sociedad en la que ese liderazgo surge, ¿no? Luego el liderazgo se puede reforzar, se puede construir, se puede reforzar o no, mejor o peor, pero hay una parte, creo, del liderazgo que no es de construcción, que es diría un poco de existencia, ¿no? En cuanto a los riesgos, como digo, yo estoy muy optimista. Entonces, ahora mismo riesgos les veo pocos al liderazgo. No, le veo más, digamos que ahora mismo me inclina más por las oportunidades y la utilidad que por los riesgos. Pero sobre lo que señalabais, 2 puntos. El primero, el riesgo de despolitización, ¿no?, que señalabais. Yo esto sinceramente lo veo poco. Creo que si entendemos el liderazgo como una herramienta de construcción política, siendo que hay otras, o admitimos que todas las herramientas de construcción política, de delegación y de confianza en un otro, sea el líder, sea el partido, sea la ideología, sea la religión, en fin, cualquier otro agente que cataliza y estructura en torno a su particular, una voluntad colectiva, o todas esas herramientas son de despolitización, o entonces el liderazgo tampoco lo es. Creo que la delegación en un partido a través del voto, pues en ese sentido tendría una función despolitizadora similar a la del liderazgo. Entonces ese riesgo me preocupa menos. En realidad el riesgo que más me preocupa a mí del liderazgo es la continuidad. Lo señalabas tú también, Laura. ¿Qué sucede cuando el líder se va, se cansa, pierde? ¿Cómo se reconstruye esa voluntad? ¿Cómo se reconstruye ese proceso de agregación de voluntades dispares en torno a una persona? ¿Aparece o no aparece esa persona? ¿Y si no aparece? ¿Y si buscamos lo mismo
en otra persona, y eso es imposible de encontrar, y además en el caso de que lo encontráramos no sería auténtico ya, ni tendría las características particulares que hicieron excepcional lo anterior. Mi duda fundamental, mi preocupación fundamental tiene que ver con cuándo somos capaces, en un proceso que yo creo que es no cíclico en el sentido de que siempre de vueltas, pero sí, bueno, va y viene, que es la erosión de un sistema, la necesaria, en esa erosión, la puesta en marcha de otro sistema a través del ariete del liderazgo, y si sí o no, después de ese liderazgo que surge y en torno al cual se produce otro sistema, si somos capaces de que eso se alimente o no. Es decir, si el líder se queda solo en una elección superficial, digamos, para los consumidores, es decir, si es un voto que dura un tiempo, es una moda que pasa, o gane o pierda, tiene la capacidad de construir en torno a sí un proyecto político nuevo. Y en ese caso, el proyecto político, digamos que tiene tiene algo más de recorrido más allá del líder, aunque no siempre, y aunque siempre pone en problemas, digamos, a ese proyecto político una vez que el líder se retira. Claro, cuanto más ligado esté el proyecto al liderazgo, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero suele ser bastante. Bueno, me pongo y me cuesta parar. Nada más, creo que hay muchas preguntas encima de la mesa que probablemente nos quede como una para discutirlas, así que creo que cierro y así empezamos el debate, ¿os parece? Sí, vale. Ahora voy a coger yo las palabras, ¿vale? Somos muchos, vamos a intentar lo máximo, ¿no? Las máximas palabras, así que por favor pido brevedad en las preguntas, ¿vale? Y ser concisos. Hola, buenas tardes. Para Laura, de tus preguntas, la que decías, ¿qué hacemos con nuestra verdad, con nuestra historia? ¿Borramos las fotos? Yo realmente pensé, cuando estoy en estos casos, sobre todo el tuyo ahorita, digo, yo he votado a esta señora por esto. Yo voto a esta señora porque hace esto. Luego salió el meme ese en Facebook, ya la ha colado arrastrada por los Mossos de Escuadra, parando un desahucio o algo así. Y señora alcaldesa, ¿le ayuda a levantarse? Pues hemos votado por esto. O sea, votamos por esto, no se puede anunciar la historia, eso es todo lo que... Hola. A mí me interesa hacer un recorrido por los últimos resultados electorales o las últimas elecciones municipales autonómicas. Precisamente por la cuestión de los liderazgos, creo que ha habido tres enclaves como muy significativos de esta construcción de liderazgos y de agregadores de sentido, que ha sido Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana. En el caso de Oltra, creo que también en Zaragoza, en Aragón, con Echenique, ha habido también algún tipo de liderazgo, o sea, de construcción de liderazgo así, pero no ha tenido como una sensación de victoria al acabar los procesos electorales. Pero a mí me parece un punto ciego en el resto de candidaturas de Unidad Popular que han conseguido posiciones de gobierno sólidas sin esos liderazgos hipermagnéticos que igual sí que han operado bien en Madrid y en Barcelona. En Madrid creo que el fenómeno pop en torno a Carmena, que decía Laura, ha sido una cuestión crucial, y que el trabajo del Movimiento de Liberación Gráfica ha sido central. Y volviendo a lo del punto ciego, mi hipótesis es que digamos, la capacidad de victoria de esas candidaturas de Unidad Popular ha tenido que ver con la irrupción cultural de Podemos y la penetración cultural de Podemos, en tanto que apelatas para la condición de posibilidad de un nuevo bloque histórico por asumir determinados ancianos. Pero no sé cómo lo veis vosotros, si es así, si es a través de Pablo Iglesias y de Podemos como significantes que se abre la posibilidad de victoria en esas candidaturas de Unidad Popular y en esas enclaves municipales,
o tenéis alguna visión distinta a esto. Yo creo que la visión de poder constituyente es mítica en tanto que fetichiza la movilización y la militancia, y creo que, pues eso, que ¿cómo lo veis vosotros? Hacemos varias preguntas, ¿no? Sí, yo la pregunta, no una reflexión, pero la pregunta perdón, Rita, sí. Aparte de la construcción del liderazgo, me interesa qué impresión tienes del liderazgo en acción, en el fragor de la batalla, con decisiones estratégicas que se han tomado ya, como nombramiento de gerente de ciudad, reorganización del organigrama, aunque no está terminado. Respecto a Carmena, parte de lo que digáis los politólogos en cuanto a construcciones, pero tiene una talla intelectual enorme, una talla humana extraordinaria. Yo vi mi perfil desde varios ámbitos, pero dentro del derecho estuvo un tiempo como abogada, atravesó el cristal como Analicia de las Maravillas y se hizo jueza, hasta el Consejo General Judicial, escrito varios libros. El año pasado escribió un libro que decía que por qué las cosas se puede hacer otra cosa. Estaba ella inventándose un si se puede a su manera, ¿no? Entonces, el liderazgo, aparte de la construcción, es en acción. La pregunta es, además, a nivel de pie, ¿no? Porque tú eres una de sus fundamentales colaboradoras. Algo que pueda destacar del liderazgo en acción de esta persona que será recordada posiblemente de una manera parecida a la que se recuerda al viejo profesor. ¿Qué hora más y respondemos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los tres por esta magnífica charla, que no siempre se puede discutir de ideas en el día a día. Y bueno, yo acabo justo de terminar un máster en comunicación política, por eso estoy más interesada en la posición o los planteamientos que has tenido tú, Laura, y mi pregunta es si el hecho de tener que entrar en las lógicas mediáticas de los medios de comunicación, y como dice Rejón y muchos consideramos aquí que es necesario entrar en el terreno de juego del adversario para poder ganarle ahí, hasta qué punto esto puede analizar la propia política y puede pervertir la esencia de un proyecto político transformador que transgrede esas lógicas, que van mucho más allá del estar en la sexta noche en máxima audiencia o en las mañanas de 4. Entonces ya vas a ver tu opinión al respecto. Vale, empiezo por la última pregunta y luego vuelvo atrás. Es el nudo gordiano de la cosa. Evidentemente ese es el problema al que nos enfrentamos y la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Parte también de esa contradicción inicial que supone asumir una determinada hipótesis que tiene que ver con efectivamente jugar en el tablero del adversario, pero evidentemente hay algunos componentes de ese estar en los medios que dificultan, sobre todo yo creo, algo que ya mencionaba antes, que es la complejidad. Un medio de comunicación por necesidad es simplificador, de eso se trata también, en el mejor de los sentidos. El periodismo es transmitir lo que no se conoce y hacer entender lo que no se entendía antes. Esa es la parte buena. La parte mala es que no se pueden transmitir las ideas, pues eso, ¿no?, en todos sus matices y sobre todo que rara vez se pueden transmitir preguntas. Normalmente cuando se está en un medio de comunicación lo que se hace es, por paradójico que resulte dentro de nuestro marco, es cerrar sentido, porque el tiempo es breve, porque los titulares luego recortan y al final algo que se podría haber expresado como dentro de una contradicción, dentro de un proceso
dentro de un diálogo, acaba convirtiéndose en algo que parecería una certeza y que acaba llamando también a la identificación con esa afirmación firme, valga la redundancia, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que ahí está el problema, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, y que creo que si hay algo que nos da una puerta de salida es el hecho de ser conscientes de ello. Es decir, al menos no se está jugando ingenuamente dentro de la sociedad del espectáculo. Se está asumiendo que es necesario, se conocen las reglas y se conocen los problemas que tienen las reglas, ¿no? Pero a partir de ahí, sin duda, es una contradicción y genera dificultades, ¿no? Y luego, hilando algunas de las otras preguntas que se han hecho, me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy interesante que saliera el comentario que ha hecho un compa por allí atrás, que lo ha planteado, claro, desde otro punto de vista, que también nos preocupa mucho y que sin embargo no ha salido en ninguna de las exposiciones, tal vez desde el lugar desde el que estamos hablando cada uno de nosotros al llegar aquí, es el de que cuando no se encuentra un liderazgo eso también es un problema. Dado que estamos jugando en este tablero y que asumimos estas reglas, cuando tenemos un movimiento bien constituido, tenemos gente, tenemos bases, tenemos fuerza, pero no tenemos esa cabeza que pueda ponerle rostro en televisión o que pueda concitar esas aglutinaciones o lo que sea, también tenemos un problema. Y algunos proyectos municipales o algunos proyectos incluso autonómicos se han encontrado con el problema de no tener un liderazgo a la altura del reto. Y ahí resulta muy curioso, ¿no? También, porque a partir de esta apertura de posibilidades en quienes pueden ser líderes de la que hablábamos, otro riesgo posible sería también el de tender ahora a que los líderes tengan que parecerse a Manuela o tengan que parecerse a Pablo o tengan que parecerse a, ¿no? Estaríamos teniendo una cortitud de miras grandes si lo pensáramos así, pero es difícil inventarse colores que no existen. Entonces no sabemos qué narices estamos buscando y no siempre es fácil de encontrar, y al final en quien pueda ser un líder hay algo de componente mágico que escapa a algo que podamos llevar previsto y que tiene mucho que ver con lo que comentaba también el otro compañero por allí. Tiene que ver con la calidad humana de esas personas, tiene que ver con quién son y cómo hacen lo que hacen, ¿no? Y eso es inaprehensible por las teorías, y ahí lo más que podemos desear es saber tener los ojos lo suficientemente abiertos como para verlo colectivamente y como para sacar partido de ello. En ese sentido pensaba también, a raíz de lo que él decía, que una de las características que tendrían estos liderazgos de los que hablamos, al fin y al cabo, no es otra que el tener una legitimidad y ser capaz de transferir esa legitimidad. En el mismo sentido en el que Rita lo decía también. Poder, por tanto, organizar y poder generar una cadena también en ese liderazgo. Porque otra cosa de la que me he dado cuenta escuchando algunas de las preguntas es que solo hemos hablado de los líderes en el sentido de arriba del todo de la estructura o el que sale en los medios. No hemos hablado ninguno de los procesos de construcción de liderazgo a otros niveles dentro de los proyectos. En cada uno de los pequeños nodos que van constituyendo los colectivos que somos, también se generan liderazgos. Y cómo se generan esos liderazgos y cómo interactúan entre sí y cómo interactúan con los otros liderazgos de distintos planos, también sería fundamental y también habría sido algo interesante, ¿no? Porque al final solo es una parte. El hablar de Pablo, el hablar de Manuela, el hablar de... es muy interesante saber también cómo estamos constituyendo liderazgos a niveles más micro dentro de nuestros proyectos, ¿no? Eso es sin duda muy interesante. Y luego, una última cosa antes de pasar el micro, que es algo que se me había olvidado decir antes y que me lo recordó, algo que decía Rita, me gustó mucho cuando se estaba refiriendo a algunos de los componentes de Manuela, que decía como la jueza, la abuela, ¿no? Que es esta especie de casi epítetos griegos del héroe, ¿no? Y algo que yo había pensado cuando preparaba esta charla es que una de las claves cuando pensamos en los liderazgos es también, y como en todo, con qué metáforas los pensemos. Y para bien o para mal, seguimos pensando en metáforas bélicas. Y seguimos pensando en metáforas de batalla, e incluso si hablamos de juegos, hablamos de ajedrez. Si hacemos esto así, difícilmente
vamos a tener un líder que no sea un capitán. Sin embargo, podríamos hablar de directores de orquesta o de capitanes de equipo, ¿no? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la pregunta que hacía sobre la verdad, que le hacía Laura, y que se me ha quedado pendiente contarlo, yo creo que no existe la verdad, tampoco la nuestra, que no hay nada que se cuente de forma directa entre el emisor y el receptor y llegue de forma pura, y por lo tanto no hay nada de nuestra historia ni de lo que somos, ni de nuestro pasado, ni de lo que somos tampoco ahora que pueda ser contado como verdad. Hay gente, mucha gente probablemente, que haya votado ahora Madrid o que vote Podemos porque sabe que está formado en gran parte por personas que vienen de batallar, de luchar en los movimientos sociales, que son activistas, que han tenido un compromiso político previo. Pero hay otra parte de la gente que no, que a lo mejor lo que le parece interesante es, bueno, pues que Manuela Carmena era jueza, o que somos aire fresco que va a traer unas nuevas dinámicas a la institución. Ante esa gente, o frente a esa gente, la construcción de lo que somos es distinta que lo que te llega a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no se puede elegir, digamos, ni una cosa ni la otra, ni podemos ocultar lo que somos, ni necesariamente todo lo que somos y de lo que algunos nos podemos sentir orgullosos o os podéis sentir orgullosos, llega de esa misma forma pura al resto de la gente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con todas las complejidades también personales que las implica, pues es un camino que hay que transitar, digamos, buscando el equilibrio entre las dos cosas, entre ser lo que somos y estar orgullosos de ello, y también tratar de explicarlo y de que sea comprensible para aquellos que no directamente se han identificado con nosotros. Y es una cosa complicada de hacer, compleja. Y luego con lo que comentaba el compañero del liderazgo en acción, me ha quitado una parte de la introducción Laura que tenía que ver con, efectivamente, cuando decía antes, el liderazgo no del todo se construye, ¿no? Bueno, pues hay una parte del carisma, que en el caso de Manuela se ve en la televisión, pero se ve más cuando la tienes cerca, y que tiene que ver con una persona que sencillamente te da confianza y digamos, tranquilidad en su capacidad de hacer y en su capacidad de ser como persona, ¿no? Y eso es uno de estos carismas que son necesarios en todos los liderazgos, pero que son muy palpables cuanto más la conoces, cuanto más de cerca la has tenido. Y de hecho es una cosa que la gente en campaña, cuando íbamos a los distritos, que la gente le decía, es que yo desde hace 30 años me acuerdo de ti, porque cuando eras jueza viniste y me hablaste, me miraste a los ojos y me dijiste cuál era tu problema, y la gente 30 años después se sigue acordando, ¿no? Y en cuanto al liderazgo en acción, pues creo que hay dos cosas muy interesantes. Una, como decía, tiene que ver, creo, con la pedagogía, con la capacidad desde la institución de convencer, seducir y convencer a veces también de cosas que no todo el público o la ciudadanía se espera, y creo que eso va a ser una parte importante del liderazgo de Manuela ahora que estamos en el Ayuntamiento de Madrid. Y luego tiene que ver con otra que se me ha olvidado decir, pero que me parece también importante en su construcción como líder, que tiene que ver con la capacidad de equivocarse, que tiene que ver con la asunción de la debilidad y de la vulnerabilidad, que no es, como podría parecer, una asunción que nos hace más pequeños, sino que es la constatación de que somos fuertes. Parte de la fortaleza consiste en admitir que somos humanos, nosotros y todos, y que por tanto tenemos, no sé si derecho, pero por lo menos estamos seguros de que vamos a confundirnos, y que eso no nos hace necesariamente peores gestores. Lo seríamos si nos confundiéramos muchas veces en lo mismo. Pero además, en la medida en la que estamos innovando con políticas públicas nuevas y con iniciativas políticas nuevas, pues es probable que nos confundamos, es probable que queramos solucionar un problema de una forma novedosa y nos equivoquemos. Y es importante, creo, también en la nueva política, asumir que los errores existen, que no pasa nada cuando no tienen grandes consecuencias, evidentemente, pero que probar es bueno, y que admitir el error no nos hace más débiles, sino que nos hace más fuertes, ¿no? Yo creo que eso, que Manuela lo dice mucho, y lo dice francamente, y de hecho es parte de esa autenticidad tan carismática suya, pues creo que va a ser también un elemento clave de su liderazgo en acción. No que se vaya a confundir, que esto luego se convierte en titular, no que Manuela se vaya a confundir, sino que asumimos que somos susceptibles de equivocarnos y que no por eso somos más débiles. Pero sí, por hacerme eco de algo de lo que se ha dicho, dos ideas muy concretas. Sí que creo que las condiciones concretas
de la política no ocurren únicamente, vamos a decir, de forma abstracta, por más que la nombremos de forma abstracta, el poder constituyente, siempre son posibilidades, o sea, la posibilidad de cambiar las cosas en general tiene que ocurrir encarnándose en situaciones concretas, en nombres concretos, en experiencias concretas, en ver a Pablo en la tele y decir, ostras, hay alguien. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso. Y la segunda idea que quería decir, relacionada con tiene que ver también un poco con la discusión si mando, identificación o no. Me parece que pensarlo en clave de identificación, pero ya más allá del nombre mando, identificación, me parece importante pensar estos procesos siempre en una tensión en el que las cosas que ocurren no dependen únicamente que también de la particularidad, del carisma, de la existencia, sino también de las condiciones sociales. No pensar únicamente lo que ha ocurrido en las elecciones como responsabilidad única de los actores, ¿no? Ahora Madrid y tal, sino, efectivamente, yo creo que podemos, pero no como identidad, como sujeto, sino como las posibilidades que se han abierto a partir de la erupción de Podemos, esas condiciones sociales que no son exclusivas de Podemos, que desde luego no las ha generado solo Podemos, sino que ha sido una articulación que ha aparecido algo nuevo con los mimbres de lo que había antes. Eso explica también los resultados electorales y creo que eso explica también las posibilidades de mando, las posibilidades del carisma. Hay condiciones sociales ahí para eso. Yo las cosas que digo cuando estoy en un bar y me pongo teórico, mis amigos no me hacen ni caso, pero cuando estoy en clase y me pongo teórico, aunque diga muchas tonterías, la gente está esperando que diga cosas importantes. Aunque yo sea el mismo tonto que dice esas cosas, creo que las condiciones, como se recibe eso, hace, y a mí me exige también hablar de una manera o de otra. O sea que totalmente de acuerdo con esta doble lectura que hacías del aterrizaje en condiciones concretas y de pensar que los efectos políticos son también fruto de la interacción de elementos, no únicamente de las identidades o de los sujetos o las cualidades de las identidades o de los actores concretos. Vale, continuamos, ¿no? Lo primero era, con perdón por Rita y por Pepe, era felicitar a Laura, porque yo siempre he visto a Pablo pues un tío muy bueno, muy correcto, pero claro, con gente con Laura detrás, pues completamente loco. Yo he escuchado lo que ibas diciendo, Laura, pues con parte de que es interesante y divertido y tal, y yo lo iba escuchando y le iba dando vueltas. Entonces yo he llegado a la conclusión muy rápida de que hay dos tipos de líderes. Hay el líder que elegimos todos, un líder pues, que nos identificamos, y hay un líder por imposición. Y como somos de Podemos, no podemos dejar Juego de Tronos, y lo siento por la gente del spoiler, pero un líder que todos cogemos, pues, por ejemplo, Daenerys Targaryen. Entonces Daenerys es un líder bueno, con el que la gente se identifica, y volviendo a aterrizar a la tierra, si en España entendemos que hay un momento leninista, sin sacar a Lenin, y que todo el mundo está de acuerdo en 4 cosas: que España tiene problemas de corrupción, tiene problemas de paro, de desigualdad y de la deuda, entonces todos nos ponemos de acuerdo y elegimos a un mismo líder, que en este caso es Pablo. Entonces Pablo tiene la hegemonía que le damos al menos los militantes de Podemos, y tiene el poder de llevar el partido. Entonces este es el líder que digamos simpático y que elegimos nosotros. No hay un líder que te impone, el líder que no elegimos, o al menos que no hemos votado, pero que está ahí. Por ejemplo, el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es un líder que nos representa a todos. Entonces, con una suerte de Joffrey Baratheon, que solo por tener el poder está ahí, y le crea problemas a ese mismo líder, ¿no? Porque lo vemos en su propio partido, pues Aznar sale y dice: es que este tío es un poco inútil. Oye, ya no se había dado cuenta, perderte su propio partido ya es exagerado. Entonces, ¿qué pasa con el líder que pierde? No sé si se acabó la 5ª temporada, pues sucede que a... Taparos las orejas, no habéis acabado. Pero sí que en la última temporada Stannis Baratheon pierde todo tipo de liderazgo y se queda sin líder. Ya está. Entonces, ¿qué pasa con los líderes que caducan? ¿Qué pasa con un líder que caduca? ¿Qué pasa si en España ya deja de ser un momento leninista y ya nos identificamos con estas cosas? ¿Qué hacemos con los líderes caducados?
la cosa está de hacer una pregunta a alguien que no quiere escucharte lo que estás diciendo. Hola, mi pregunta iba más bien dirigida a Rita, pero por el momento político en general. A mí me interesa mucho la comunicación política y creo que es muy interesante esa doble vertiente a la que te referías. Por un lado, la construcción del sentido, de nuestro sentido, lo que le queremos dar, y luego el momento específico en el cual se articula, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo, y esto es una opinión, que ahí, por lo menos como ciudadana, yo no lo estoy viendo tan claro. A mí yo no tengo la sensación de que estéis comunicando de una manera efectiva, pedagógica, por decirlo así. Vamos, es una crítica, pero en estilo pregunta, porque igual la que no lo estoy entendiendo soy yo. Eso siempre puede pasar. Entonces, en concreto, mi temor es que se esté cayendo mucho en contentar, no sé si es la manera, o intentar integrar a quienes vienen por otras vías al proyecto que han terminado votando ahora Madrid, que no sé si decir a la gente más convencida, porque eso parece como que hay jerarquías y que no terminas de... No sé, me parece un tanto jerárquico y al final parece como muy snob, ¿no? Entonces, mi temor es que para saber explicar, por ejemplo, el titular de activista es detenida en la capilla de la Complutense, el hincapié es porque tenemos una capilla de la Complutense, no que seas tú la que hayas sido detenida. Entonces yo creo que en eso estamos, a nivel de comunicación, no lo estamos haciendo del todo claro, ¿vale? Y luego pues me gustaría recordar lo que para mí es algo que no termina de ser interesante es, ayer se terminó el proceso de votación de primarias dentro de Podemos, y la participación fue, a mi juicio, escasa. Vamos, o por lo menos mi expectativa era alta. Entonces, quizás eso también es un fallo de comunicación. No se puede caer en el error de pensar que todo es porque no sabemos comunicar, porque no es que... No. Pero sí el tener claro que si estamos hablando de liderazgo, de comunicación, el liderazgo también lo tenemos que construir. Es decir, las primarias pueden ser, en este caso, un buen momento. Ahí lo dejo. ¿Cuántas preguntas más o menos? Sí, hay uno. Un par más. Hola, quería daros las gracias por esta charla tan interesante. Y también quería incidir un poco en la diferencia que podríamos establecer de liderazgo entre Manuela Carmena y Pablo Iglesias. Yo creo que en el caso de Manuela, por una parte ha sido importante, ha jugado mucho a su favor, que tenía enfrente a la antagonista perfecta, ¿no? Que era Esperanza Aguirre. Y al mismo tiempo que llegaba al día de las elecciones en el momento álgido de su liderazgo, porque había tenido solamente pues eso, 2 o 3 meses de exposición a los medios, por lo tanto no había sufrido ningún desgaste, y era el momento perfecto para presentarse a las elecciones. Y sin embargo, en el caso de Pablo, pues claro, lleva ya más de un año y medio de liderazgo. Yo creo que su momento álgido en ese sentido pues sería probablemente en torno a las elecciones europeas, en los meses siguientes, y ahora por desgracia pues está sufriendo mucho desgaste. De hecho, en mi opinión, yo en las últimas intervenciones le veo demasiado a la defensiva, un poco huraño a veces, y lo digo también, si os puede servir de ayuda para tratar de mejorar esto de aquí a las generales, que vuelva a recuperar, Pablo, esa imagen fresca que tenía al principio, dentro de lo posible, claro, o bien que consigamos que Esperanza se presente a las generales. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro Corán, soy de Ecuador, y primeramente felicitar a estos espacios de debate, de análisis que se abren. Nosotros, como ustedes lo saben, nosotros venimos producto de una crisis económica que se creó en nuestra tierra, ¿no? Producto de un saqueo, de un desfalco de la economía. A nosotros, como decíamos, nos sentimos como exiliados, ¿no? Por la corrupción. Nosotros vemos nuevamente que después de 10 años nos encontramos ese panorama asqueante aquí en España, ¿no? Hoy en día
el Ecuador o en nuestro país ha cambiado bastante y bien vemos como el presidente Rafael Correa, ¿no?, ha sido y es, ¿no?, se ha colocado como un puntero, ¿no?, en esta lucha de este nuevo liderazgo global, en este liderazgo mundial, ¿no? Y la reflexión es la siguiente: nosotros sabemos, por ejemplo, que el ataque sistemático que existe a los países de Latinoamérica no se puede negar. Detrás está, por ejemplo, la USAID, está distintas instituciones, ¿no?, que están boicoteando los procesos de desarrollo. Hoy en día llevamos casi un mes de continuos ataques por parte de la derecha. La situación que se está viviendo pues es bastante delicada. La cuestión es la siguiente, yo lo planteo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Grecia. En Grecia es más de lo mismo, continuos ataques del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etc. Detrás hay intereses y hay gobiernos y hay poderes hegemónicos que no les interesa que estos nuevos liderazgos o estas nuevas propuestas de hacer nueva política, de hacer una nueva democracia surjan. Están los BRICS nuevamente que están saliendo a la luz, también está habiendo un bloque, un nuevo posicionamiento, ¿no?, en el panorama geopolítico. La situación es muy delicada, ¿no? Quizás nosotros, como decíamos, estamos como naciendo en una nueva época, ¿no?, naciendo o dando paso a una nueva forma de hacer política, como decíamos, pero corre el peligro de fracasar. Ya en nuestros países se han atentado contra muchísimos líderes políticos, grandes magnicidios, etcétera, que se han hecho y se ha boicoteado este desarrollo. Entonces la situación es la siguiente: ¿cómo hacer, ¿no?, para prevenir esto? Porque ya lo digo, si Pablo Iglesias llega a ganar, que lo va a hacer, el ataque va a ser feroz, ya lo hemos visto, ¿no? Sin ser presidente ya cómo lo están atacando, ya cómo lograron destituir o que renunciara a Simonedero, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, ahí queda la reflexión, ¿no? ¿Cómo hacer para blindar este proceso y que este proceso salga triunfante? Muchas gracias. Vale, pues creo que tengo que ser muy breve porque quedan 5 minutos, ¿vale? Entonces voy a responder a la pregunta directa que me hacía una compañera que ya no veo. Ahí, vale. Que tiene que ver con, que tiene dos puntos muy breves. Uno, es muy difícil marcar la agenda. Muy difícil. Básicamente consiste en tratar de trabajar en un medio que te es hostil y a través de unos canales que te son a menudo hostiles. No 100%, no están 100% en contra, pero son hostiles. Y asumiendo como asumimos que una parte importante de la batalla política se da en ese espacio, bueno, constato que es difícil. Que durante una semana yo hago lo posible para cortar una bola informativa en torno a que vamos a nombrar al callejero. Es una cosa que podríamos hacer, está en el programa, la haremos, pero yo digo durante una semana que no lo estamos haciendo, no estamos trabajando en ello, y soy incapaz de parar noticias que siguen saliendo sobre cuánto nos va a costar, si de Bernabéu para arriba, si quitamos la plaza Manolete, si no sé qué, no sé cuánto. Esto es la constatación de un hecho, pero está bien decirlo porque, bueno, porque a veces desde fuera se ve como más sencillo lo que desde dentro es muy complicado de hacer. Y en cuanto a lo que decías de si, digamos, trabajamos más para los no convencidos que para los convencidos, pues en alguna manera, de alguna forma sí. Somos un gobierno que trabaja, que ha llegado a la institución en minoría, que por tanto tiene que mantener un equilibrio complicado dentro de la propia institución para mantenerse en ella y que tiene la voluntad de mantenerse en ella para a lo largo de estos 4 años cambiar de forma sustantiva el Ayuntamiento de Madrid y la Ciudad de Madrid. Y para hacer eso tenemos que contar con toda esa gente que o nos mira con una cierta simpatía, pero no le convencemos del todo, que duda, esa gente que le parece bien una cosa, pero luego lee un titular y se asusta, toda esa gente que está, por otro lado, está expectante a ver qué hacemos, a ver si es verdad que estos que dicen que van a hacer tanto lo hacen. Pues efectivamente, nosotros sí, les miramos más a ellos. Les miramos más porque estamos convencidos de que nuestro proyecto político es mejor para la mayoría social que otros proyectos políticos y que para hacerlo, les necesitamos el apoyo ciudadano, necesitamos saber que estamos yendo en la buena dirección, pues efectivamente nos dirigimos de una forma más directa y más explícita hacia todos aquellos que o no están nada convencidos o están a medio convencer. Nos dirigimos a ellos y para eso tenemos que asumir que las lógicas con las que piensan, las categorías en las que piensan, sus imaginarios y sus símbolos y sus referencias no son los nuestros.
compartimos algunos con ellos, compartimos los consensos básicos, y es en torno a esos consensos básicos que Madrid está sucio, no es nuestra culpa, es culpa del ayuntamiento anterior, que en Madrid hay mucha desigualdad y no es nuestra culpa, pero lo vamos a mejorar. En torno a esos consensos queremos convencerles de que lo que vamos a hacer nosotros es mejor de lo que han hecho hasta ahora, y es nuestra voluntad y prioridad firme, Manuela lo dice siempre, seducir a los que no están seducidos, y ese es el primer trabajo, creo, que tiene que hacer un proyecto político que aspire a ser hegemónico y mayoritario, y un ayuntamiento que aspire a gobernar para la mayoría. Comenzando con la reflexión que hacía el compadre del fondo, que muchas gracias por tus generosas palabras, por lo demás, creo que efectivamente hay una dicotomía entre tipos de líderes, esto que tú has dicho, por identificación y por imposición. Se le podrían poner muchos nombres, ese es uno. A mí se me ocurría otro, que es que tal vez los líderes de partido que veníamos viendo hasta ahora y que tan insatisfactorios nos han parecido y que tanto han contribuido también a la crisis del statu quo, eran en cierto modo líderes por estructura. Eran gente que si llegaba a una posición de liderazgo era por su buen manejo en el aparato, mucho más que por ese carisma o por esa identificación o por una valía reconocible, ¿no? Eso, lo que tuvieran fuera más poder que valía, es lo que durante mucho tiempo pudieron manejar, pero en un momento dado se reveló como una debilidad y como una clave de la quiebra, ¿no? Y dentro de eso, la irrupción de otros líderes, como los que estamos hablando, sería frente a esos liderazgos de la estructura, algo así como unos liderazgos de lo inesperado, ¿no? De lo que Agustín García Calvo llamó en el 15M la alegría de lo inesperado. Por eso también creo que han tenido mucha fuerza, porque han sido un contraste muy fuerte frente a ese, por decirlo así, a esos liderazgos de los que veníamos, que eran siempre algo muy esperado, eran siempre algo que nos sorprendía, ¿no? Y de repente la aparición de estas figuras tiene también, además de elegido, algo de nuevo. Pero eso nos lleva también a problemas, y entonces me iría a la pregunta del compañero de este otro lado. Claro, si algo se sustenta, entre otras cosas, en ser la alegría de lo inesperado, el envejecimiento le sienta realmente mal. Y si mezclamos el envejecimiento con los ataques que se señalaban por otra parte, tenemos un problema grande, ¿no? Ahí, la salvación por la que se preguntaba el compa, bueno, solo puede ser la gente, solo puede ser que seamos muchos y valientes y fuertes y para adelante, y que los ataques se revelen como ataques interesados y que lo entendamos así. Y para eso, y hilando también con lo de la comunicación, pues pedagogía y más pedagogía. Que entendamos que los ataques vienen por algo y que, como decía Rita, pues bueno, la verdad tiene muchas caras y todo tiene varias lecturas posibles, ¿no? Y una última cosa, solo porque se había quedado un poco en el aire con el tema del género, que al final fue también de los que menos hemos tratado cuando se suponía que era uno de los que trataríamos mucho, que también tiene que ver con esta construcción de liderazgos. A mí yo no quería dejar sin decir que lo que más me preocupa, mucho más que los estilos, o que si ponemos o no el nombre de masculino o femenino, es que al fin y al cabo el liderazgo, más allá de la construcción, más allá de la comunicación, más allá de todo, es algo que es dado. Es algo que uno no es líder si quiere, sino si le dejan, ¿no? También. Y en ese sentido, lo que más me preocupa del tema de género es las condiciones de acceso a ese liderazgo, ¿no? Si no hay mujeres en los lugares de liderazgo, ¿por qué es y cómo puede revertirse? Y si para serlo tienen que convertirse en hombres, ahí estaría una parte del problema también. Y luego, por simplemente cerrar, intentamos con lo que decías de que para que Pablo se recupere de los desgastes, que se vaya de vacaciones, pero no mucho, que coma mucho, y esa será nuestra aportación. Yo únicamente una cuestión puntual, así a partir de la última intervención y retomando el hilo de algunas cosas que habíamos dicho antes, sí me parece que las identificaciones con el líder tienen el peligro de la despolitización en un sentido, no en el sentido, vamos a decir, de mantener
el apasionamiento y el juego, porque precisamente, vamos a decir, a más identificación, más movilización de esa pasión partidista que es necesaria para que haya política. Pero la forma como creo que la identificación puede traer despolitización tiene que ver precisamente con lo que está saliendo ahora, con cómo sostener un proyecto político cuando vienen las contradicciones, cuando vienen los ataques, cuando vienen las ambivalencias, cuando no todo está en el terreno floreciente y creciente de una identificación muy clara con algo que te ofrece una respuesta y estamos, vamos a decir, a favor, subiendo con el viento soplando de cara. Entonces ahí sí que creo, y podemos hacer un trasvase que muchas veces no se puede hacer entre lo personal y lo colectivo, que precisamente un sujeto es capaz de sostener una propuesta, no cuando un estilo de vida, por ejemplo, no cuando van las cosas bien, sino cuando empieza a ver las ambivalencias y es capaz de entender que cuando hay política es precisamente... Cuando está la política en juego, es precisamente en ese momento, en el momento que no tienes una respuesta clara, en el momento que no tienes una solución clara, en el momento que tu posición se tiene que construir más que como la evidencia de algo que se deriva de los hechos, como algo por lo que tienes que apostar, por lo que tienes que arriesgarte y por lo que tienes que estar sosteniendo con las contradicciones. Pensemos, no sé, los compañeros en Grecia u otras situaciones en las que realmente uno ve que su posición política tiene que, como el barón de Munchausen, tiene que tirar un poco de la coleta para arriba y sostenerse con eso. Entonces creo que la identificación, si solo nos quedamos en el momento del que sopla el viento de cola, impide precisamente esa apertura, esa ambivalencia y eso es saber manejarte con las contradicciones, ¿no? Bueno, esto es para poder seguir comentando y debatiendo. Hemos hecho una consulta con la organización y podemos tener igual un turno más de 2 minutos más, entonces hacemos un último turno y ya cerramos. Bueno, un tipo de planteamiento más movimentista entiende el liderazgo como una especie de suplantación de la capacidad de decisión de la propia base. Y eso le genera un rechazo instintivo al tema literario. Precisamente, si podemos destacar por algo, por haber superado ese lastre, llamaría yo, y entender que puede haber un liderazgo pues que construya más que condicione o restrinja. Y entonces, también se ha hablado de lo que es la tiranía de la ausencia de estructura, que quiere decir que los movimientos que son supuestamente más horizontales y demás, pues son donde se producen los liderazgos más autocráticos, porque son liderazgos que no están reconocidos. Entonces, en ese sentido, la vacuna a eso sería un liderazgo reconocido, un liderazgo aceptado y sobre todo, pues pensar el líder como un compañero que en algún momento tendrá un relevo. Y eso choca frontalmente con la construcción del fenómeno fan en torno al liderazgo. Entonces, la pregunta era que cómo vamos a poder ir revirtiendo esa característica de cada vez que sale un acto, pues al compañero, en vez de comentarle una cuestión política, pues se le quieren hacer una foto con él o quieren que le firme un autógrafo. Eso tarde o temprano habrá que acabarlo, porque quizá en este momento, para lo que queremos del asalto rápido, vale, pero más adelante es insostenible. Bueno, yo vengo de Perú, así no puedo evitar algunas comparaciones odiosas, igual que el compañero de Ecuador. A mí me llamó la atención, apenas pisé aquí, porque yo vine a estudiar un poco el fenómeno Podemos, esta especie de alergia al liderazgo de la que hablaba Laura al inicio, porque que tampoco es que sea un fenómeno latinoamericano per se, pero sí es muy común en Latinoamérica, y de donde vengo en particular, que exista todo lo contrario a una alergia al liderazgo, sino por el contrario el amor y casi ya con despropósito a ser líder para siempre, ¿no? Entonces, eso a mí me parece interesante, y sobre todo porque hay esta estrategia que he escuchado recurrentemente, y tal vez ahora un poco más porque estamos más cerca de las generales, de decir, nosotros cuando se acabe nuestro tiempo regresamos a nuestras vidas normales. Y a mí me llama la atención porque sí que creo que, si bien yo asumo esto como una verdad, no como una estrategia, vamos, yo no soy Podemos, ¿no? Pero sí que creo que es bueno que el líder, así como que se sabe líder, también se quiere líder, y que eso de alguna manera genera mayor legitimidad en su puesto de líder, no sé si me dejo entender. Entonces, a veces como eso me entra en una especie de contradicción y quiero ver cómo se maneja dentro, porque yo hablo todo esto desde, vamos, un poco fuera, ¿no?
Y lo otro que tiene que ver a partir de lo que comentaba el compa que nos estaba spoileando Juego de Tronos, es esto de, claro, ¿qué pasa cuando el líder caduca? Que era también una de las preguntas de Laura sobre el momento del relevo. Y sí que creo, y no estaría mal tal vez repensar esta función de líder justo a partir de lo que comentaba el otro compa, ¿no? Porque esto del selfie, la cultura fan y tal, es verdad. Pero también es cierto que la sociedad del espectáculo, nos guste o no, existe y estamos en ella. Y la sociedad del espectáculo de alguna manera fundamenta ni siquiera el corto plazo o la temporalidad, sino casi el inmediatismo. Y como producto de este inmediatismo es normal que los liderazgos sean mucho más cortos. En ese sentido, ¿cómo esto hace peligrar la construcción de un partido político como este, que en realidad se construye sobre la marcha, ¿no? Esa sería la pregunta abierta. Hola, muy buenas. Yo quería hacer una preguntita respecto a lo de la verdad que hemos hablado antes y si borrar las cosas o no, y luego explicarme brevemente porque creo que si no se me va a malinterpretar. Mi pregunta es cuáles son esos motivos que os hacen plantearos tan fervientemente si debéis borrar o no ciertos contenidos. Y me explico. No hablo del ejemplo que ha dicho el compañero antes de Ada intentando evitar un desahucio, por supuesto. Eso son cosas que son dignas de elogio, de alabanza, y quien no lo quiera ver así, pues allá cada uno con su conciencia. Pero, por ejemplo, estos tweets o ciertas fotos o vídeos que puedan salir, a mí me parece perfecto. A mí esas pequeñas, digamos, locuras que puedan parecer políticamente incorrectas, a mí me parecen una pieza clave de ese proceso de identificación, porque los convierten en personas normales. Son gente que la caga de vez en cuando también, como todos. Entonces me parece muy importante, pero no me parece nada malo, solo es grave en la medida en que cada uno quiera considerarlo grave, pero sí que me parece que es un riesgo, y lo hemos visto. Desde fuera van a intentar utilizarlo como un arma contra nosotros. Y si todos sabemos que el partido ha nacido para ganar las generales, si sabemos que hay que ser pragmáticos y que hay que hacer concesiones, mi pregunta es esa: ¿cuáles son esos motivos para plantearse si hacer o no esas concesiones en función de lo que podría ser evitar riesgos a nivel global? Muchas gracias. Bueno, y perdonad lo que quedan, pero ya solo queda una pregunta, ¿vale? Disculpad. El que cierra, siempre difícil, posición. A ver, yo tengo, primero es una experiencia que he vivido hoy, que ha sido muy curiosa y que tiene bastante que ver con lo que ha pasado aquí. Voy a hablar de otro líder también del partido, que es Íñigo. Entonces yo esta mañana venía aquí con una obsesión, realmente, que era, bueno, yo tengo una idea, que creo que es una idea para hacer un cambio de paradigma y ayudar a Podemos a ser transversal y a incluso tener una masiva financiación. Y bueno, claro, yo venía emocionado para conseguir contarle a Rejón lo que me parece bastante interesante, además a nivel global, y conseguir un fondo masivo para el proyecto y hacerlo a nivel mundial y no solamente poder. Entonces yo venía emocionado con mi idea y de repente, claro, me acerco a él cuando acaba la primera charla y resulta que, claro, había mucha gente allí. Todo el mundo quiere hablar con él para contarle sus propuestas. Y entonces nada, me llego allí y de repente empieza a hacerse la gente selfies con él y ya llega una señora, me pone un móvil en la mano y acabo concentrándome, no en vez de decir mi super frase, acabo concentrado en encuadrar el móvil de esta señora para que saliera bien el Íñigo en la foto, ¿no? Entonces claro, o sea, me quedé totalmente perdido. Al final, Íñigo, consigo hablar con Íñigo, al final digo, mira, no puedo hacer nada, me tengo que coger un avión y me tengo que ir directamente a Barcelona. Entonces me quedé con el móvil, con la cara tonto, y entonces dije, bueno, pues claro, mi pregunta de esta experiencia sería: ¿no se podría hacer algún tipo de estrategia de comunicación para evitar el efecto fan y que personas como yo puedan hacer sus propuestas a Íñigo y bueno, por lo menos yo salí frustrado cada vez que consigue hacer al líder, entre comillas? Gracias. Para no terminar yo, que he terminado cerrando los turnos antes, que yo creo que todas las preguntas que habéis hecho son preguntas, en este turno especialmente, son preguntas políticas. O sea, que han mostrado muy bien, no son preguntas que se puede responder como desde la teoría, es esto lo que hay que hacer, sino que son preguntas que muestran las contradicciones que supone este fenómeno, el fenómeno de querer conectar con lo que hay y a la vez no reproducirlo. Entonces, si quieres conectar alguna concesión
porque un mínimo de política realista queremos hacer, no queremos hacer una política solo para nosotros, pero a la vez uno quiere conectar con lo que hay para que lo que hay sea otra cosa. Luego, no podemos ceder en todo a lo que hay. El punto en el que se cede o no se cede, se conecta, se hacen concesiones o no, es un punto político, es un punto que se negocia, creo que en cada situación concreta, incluso además retroactivamente vas haciendo algo y dices, aquí fuimos tímidos, aquí fuimos audaces y salió bien, aquí fuimos demasiado lejos, no era el momento. O sea, lo digo, yo no puedo responder a la pregunta, solo mostrar un poco esta cuestión y creo que ahí debemos sostener esta cosa políticamente, o sea, esta apertura de lo político en la que no tenemos respuesta y tenemos que ponernos a la práctica, ¿no? Y en relación a lo que comentáis de los selfies, veo un poco como el mismo razonamiento, o sea, a mí me encantaría que no hubiera fenómeno fan, pero vivimos en un momento en el que hay fenómeno fan, en el que hay identificación, o sea que ¿de qué manera podemos convivir con el fenómeno fan para que a la vez que ocurre el fenómeno fan pueda ocurrir otras cosas? Yo no tengo respuesta, pero no veo que la solución sea decir debemos decretar la desaparición del fenómeno fan, porque el fenómeno fan no desaparece por decreto. Entonces, que tengamos en cuenta en nuestras intervenciones públicas, o quien tenga un papel más relevante públicamente, esta cuestión, pero uno se tiene que componer y tiene que hacer política con lo que hay, ¿no? Entonces, igual busca algún otro canal o alguien en la sala igual que pueda orientar de qué manera puede llegar esa propuesta, porque igual al terminar un acto en el que es el momento de las fotos, porque no puedes hacer una foto por correo electrónico, igual se puede encontrar una manera de convivir con el fenómeno fan y que llegue la propuesta, ¿no? Vale, yo creo que ha habido dos intervenciones que han hablado de una cosa similar que ya señalaba Laura al principio, que tiene que ver con las cosas a veces contradictorias que se le piden al liderazgo. Se le pide, decías, a mí me gusta que cometáis errores, me demuestra que sois humanos. Hasta cierto punto, es decir, ¿cuál es el límite de los errores que podemos cometer que es compatible con que confíes en nosotros como cargos públicos, ¿no? Eso es una tensión irresoluble en términos abstractos que se mide en cada caso concreto en función de elementos muy distintos, ¿no? El tipo de ataque y las razones de ataque y los contenidos de la polémica de Guillermo y mía, por ejemplo, de Guillermo Zapata y la mía, eran tan distintos que hacen que las decisiones que se tomen sobre ellos sean distintas, pero no porque uno se haya equivocado más o menos, más que la otra o menos que la otra, sino porque el contenido material con el que se produce la polémica o en torno al que se produce la polémica es tan particular que cada caso tiene un equilibrio diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya resolución, lo digo porque también tú señalabas una cosa similar, ¿no? No tiene resolución. ¿Cuánto se le pide? Porque se piden cosas que a menudo son, como digo, contradictorias. Humanidad y certeza. Bueno, pues eso no hay una fórmula para llegar al equilibrio perfecto. Se llega en cada caso y se va viendo en cada caso de qué forma se reacciona a una cosa o a la otra, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo siempre en la cabeza y en ese sentido la política es una construcción de sentido permanente. No se cierra nunca. Siempre estamos sujetos en lo pequeño y en lo grande a la búsqueda de ese equilibrio en la medida de lo posible virtuoso. Y luego sobre el fenómeno fan. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí no me molesta, no por mí, Rita, no por las fotos, no, por descontado, no me molesta hacer las fotos con nadie, pero creo que tiene una parte de sociedad del espectáculo y creo que tiene una parte de pasión, y la pasión es una cosa no solo bonita, sino intrínseca de la política, y es hora de que lo digamos y que lo pongamos encima de la mesa. Hay gente que lo único que quiere es cogerte del brazo así fuerte y decirte, venga, vamos, dale, y te lo dice emocionada y tú te emocionas. Y esa persona no quiere contarte una gran idea, no quiere reflexionar sobre el fin del capitalismo y su superación por otro sistema más productivo, más razonable, tampoco tiene ninguna propuesta concreta que hacerte, solo quiere decirte, estoy contigo, vamos para adelante, te quiero, de una forma abstracta, soy contigo, siénteme cerca cuando estoy caminando. Y eso, bueno, creo que no es necesariamente un fenómeno del que, bueno, de hecho, creo que no es un fenómeno con el que no tengamos que contar. De hecho, me alegro mucho de contar con ella, me alegro mucho de que seamos una organización en la que la gente se emociona junta y se emociona con sus compañeros y con sus compañeras, y en ese sentido, bueno, tratemos de combinarlo con fórmulas en las que el resto de la gente también está a gusto, pero sintamos orgullosos de
escríbeselo. Perdona, yo me he acercado, estaba todo el mundo y yo le he dado un papel escrito. Tras este par de intervenciones yo no me siento capaz de continuar reflexionando. Creo que está muy bien que terminemos con la pasión que decía Rita, que espero que la podamos hacer logísticamente compatible con otro tipo de necesidades, porque a veces el problema es también logístico, y ahí yo lo único que puedo decir es que estamos algunos cual pajes de los Reyes Magos, también recogiendo todas las ideas, impresiones que puedan llegar y haciéndolas llegar a quien corresponda, que no siempre necesariamente a lo mejor tiene que ser la cara más conocida, y esto nos viene bien también para lo que estamos hablando. A lo mejor uno entiende muy bien que tú puedas querer que lo lea Íñigo, que cualquiera pueda querer que lo lea Pablo, pero a lo mejor va a ser quien menos tiempo tiene y a quien menos útil le va a ser, porque no va a poder dedicarle tanta atención. Entonces, distribuir también esas aportaciones y hacerlas llegar a mucha otra gente también es un modo de rebelarnos un poco contra los liderazgos que no nos gustan tanto. En cuanto al plantearnos si hacer o no el tema de los borrados o no borrados y por qué nos hacemos tantas preguntas con esto, yo simplemente, y con esto sí que acabo, me las hago hoy aquí porque no tengo muy a menudo ocasión de hacérmelas, porque como decía al empezar, normalmente esas son decisiones que hay que tomar de manera muy urgente, y como asesores de comunicación lo que nos toca casi siempre es optar por la vía conservadora y hacer lo que más garantice que no haya daño, ni personal, ni colectivo, ni político, ni mediático, ni de tantas maneras, ¿no? Y a veces no le damos tantas vueltas. Entonces, aunque parezcan vueltas de más, muy agradecida de haber podido estar dándolas hoy, y ahora os doy la información realmente importante que me han pedido en un mensaje desde la organización que os dé, y es que ahora hay barra con cerve y cosas y música pinchando. No, que creí que te había dado el culo con el Dale al botón de arriba, el de arriba. A este, vale. No, a de este, arriba. a este, vale. A ver, ahí dice matemática, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si la hice. ¿Por qué? A ver, fíjate. Ahora hago la... Tienes que meterla aquí. Esto es aquí. Esto se va. Ay, espera, no, es que les he dado...